Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Se me escuchó medio rara la voz, ¿verdad? No se preocupe, tengo como 15 años con lo mismo. Ore para que el Señor me sane. ¿Cómo están? ¿Están listos para la palabra? Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 91. Es el salmo que vamos a ver en esta noche. Salmo 91. Y a esta enseñanza le he puesto un salmo de protección. Un salmo de protección. Vamos a darle lectura. A todo el salmo, son 16 versículos. Lo van a estar pasando ahí por la pantalla, pero también síganme con su Biblia. Ya tienen Biblia, ¿verdad? Ya, qué bueno que traen Biblia física casi todos. Vamos a darle lectura, ¿sale? Dice Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, queremos darte muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar para conocerte más, para glorificar tu nombre a través de nuestras vidas, de nuestros labios, para que en todo ello, en esa gloria de tu nombre, nuestras vidas sean edificadas, nuestro corazón sea lleno de ti, de tu presencia. Gracias por amarnos tanto, por amarnos incondicionalmente, por cuidar de nosotros, por protegernos en todo tiempo y aun cuando no nos damos cuenta, tú siempre estás presente. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que tienes preparado también para nosotros hasta el día en el que partamos a tu presencia o tú vengas por tu iglesia. Mientras eso sucede, queremos honrarte con todo lo que somos, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Queremos amarte de la forma en la que tú nos has amado. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a ti, a tu palabra. Toma control de este tiempo, toma control de nuestras vidas, de mis palabras, de los sentidos y miembros de cada uno de mis hermanos, para que en todo te demos gloria a ti, que cada parte de nuestro ser clame tu nombre y que nuestro corazón esté siempre deseoso de tu palabra, de la comunión con tu Espíritu. Gracias, Señor, por traernos hasta este lugar. No queremos perder el tiempo, no queremos venir solamente de una manera religiosa, sino queremos aprender de ti. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Gracias, Padre, ponemos todo esto en tus manos y te agradecemos por la bondad de poder mencionar, pensar y reunirnos en tu nombre.
Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un salmo de protección. Este salmo, el Salmo 91, es muy conocido. ¿Cuántos ya lo habían leído? Yo creo que todos, ¿no? Aunque no se conoce a ciencia cierta quién es el autor, se cree que fue escrito por David, quien es o se conoce como el dulce cantor de Israel. Aunque no es algo seguro, ¿verdad? Pero se cree que fue David por la forma de expresarse y por algunas partes de su contenido. Bueno, lo importante es que este salmo, como todos los demás, es palabra de Dios y tiene algo que enseñarnos. Es un salmo mesiánico, es decir, que habla de una profecía acerca del Mesías o de la vida del Mesías, quien es el Cristo, quien es Jesús. Ahora, si ustedes recordarán, ahí en el versículo 11 y 12, podemos encontrar las palabras con las cuales Satanás quiso tentar al Señor en el desierto. Ya estaba profetizado acerca de esto, pero este salmo fue usado por Satanás para tentar al Señor en el desierto. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero aunque es un salmo mesiánico, podemos aplicar estos mismos principios espirituales y las promesas que este salmo contiene para nuestras vidas o para la vida de todo aquel que es hijo de Dios. El inicio de este salmo, el versículo 1 y versículo 2, así como el final de este salmo del versículo 14 al versículo 16, nos expresan la razón del cómo y el por qué podemos confiar y estar seguros de la protección de Dios a nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y versículo 2 y de ahí nos vamos a brincar al versículo 14, 15 y 16 de este salmo, ¿de acuerdo? Ponga mucha atención. Dice este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si se fija en el primero y segundo versículo, es el corazón del hombre hablando hacia Dios. Diré yo a Jehová, dice el salmista, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, cuando nosotros tenemos confianza en Dios, ¿cuántos saben que Dios responde? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, indudablemente Dios responde. Y el versículo 14 es precisamente esto, la respuesta de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su confianza, yo también lo libraré. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanto confías tú en la protección de Dios sobre tu vida? ¿Qué tanto confías en la protección de Dios? No, yo mucho. ¿Cuántos confían mucho? Cuando no tienen nada, ¿verdad? Cuando todo está bien. Cuando hay salud, dinero y amor. Pero ¿qué tal si hace falta la salud? Si hace falta el dinero. Y bueno, el amor de Cristo lo tienes eternamente y para siempre. ¿Sigues confiando en la protección de Dios sobre tu vida? Este salmo, mis hermanos, nos habla de la protección que todo verdadero creyente que confía en Dios puede experimentar en Él por medio de una comunión íntima y profunda. Ahora, ¿cuántos saben que no todos los que son verdaderos creyentes tienen comunión íntima y profunda con Dios? ¿Verdad que no? Ya lo hemos hablado y lo hemos enseñado, que para tener una comunión íntima y profunda se requiere esfuerzo, trabajo, diligencia, entrega. Pero los que aprenden a tener comunión íntima, una comunión profunda con Dios,
confían en Él, entonces pueden experimentar la protección de Dios sobre su vida en medio de cualquier circunstancia. Hablamos de protección, hermanos, y no cualquier protección, la protección de Dios. ¿Qué significa protección? ¿O qué significa tener protección? Habla de un resguardo, el resguardo a causa de un peligro, de un perjuicio. Un resguardo, el significado nos habla de poner algo encima como para cubrirlo o para rodearlo a fin de que nada le pase. Es como cuando llega un perro, ¿verdad? ¿Qué hace la mujer con su marido? Lo agarra, ¿verdad? Para protegerlo. Porque el hombre, siempre en los perros le tenemos más miedo. Y la mujer siempre rodea al marido. O el marido se esconde atrás de la mujer. O los chiquitos, llegan los chiquitos y ¿qué haces? Inmediatamente lo rodeas para protegerlo, ¿no? Bueno, a eso se refiere la palabra protección. Entonces, ¿cuándo se necesita protección? Cuando hay un peligro. Si no hay un peligro, no necesitas protección. ¿Estamos de acuerdo? Sin peligro no hay protección. Tiene que haber un peligro o un perjuicio para que se requiera la protección. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Enfrentamos peligros constantes en nuestras vidas? ¿Sí o no? Claro que sí. Todos los días enfrentamos peligros en nuestras vidas. Y de esto a causa de que pues existe una naturaleza caída en el hombre, existe el pecado, una naturaleza que se va degradando hasta que la misma maldad provoque la acción del Señor en esta tierra y su venida, como en los días de Noé, donde dice la Escritura que la maldad del hombre era mucha y todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal. Y eso provocó que Dios trajera un juicio sobre la tierra. Y solamente 8 personas repoblaron todo lo que hoy vemos. Y así es la maldad del hombre, va en crecimiento. El Señor también lo profetizó diciendo que el amor de muchos se enfriaría y la maldad aumentaría. Y entre más maldad hay, mayor protección necesitamos. ¿Está de acuerdo? Entre más peligros hay en este mundo, más protección necesitamos. La realidad es que todos los seres humanos, mis hermanos, enfrentamos distintos tipos de riesgos, distintos tipos de peligros en nuestro caminar o nuestro diario caminar sobre la tierra. Por ejemplo, se puede requerir la protección de Dios ante los ataques de distintas personas por distintas razones, porque le caes mal, porque no le gustó tu integridad, porque no le gustó tu ceja, porque tienes más grandes las pestañas, yo qué sé. Pero en el mundo hay personas que te odian sin razón, o algunos con razón. Pero se requiere la protección de Dios por el ataque de distintas personas. Yo les cuento cómo en una ocasión a mí me amenazaron que me iban a matar. Cuando nosotros servíamos en migrantes o con los migrantes y los indigentes, había una parejita que pues el Señor la palabra había hecho algo en sus vidas. Ellos, de estar en calle, en condición de calle, drogados, todo eso, fueron pues restaurando su vida. Y de esta parejita eran ya, pues no eran tan grandes, tenían yo creo que como unos 35, 40 años. Entonces, ella continuó en el camino del Señor, incluso sirvió, comenzó a servir con nosotros, pero él se volvió a la droga. Se volvió a la droga y por ahí comenzó a poner mensajes en casa de oración en contra mía, y a mí me puso un mensaje en lo privado que me iba a matar. Me dijo: no te vea, te voy a matar. Y pues él vivía ahí en las vías de Washington y Enríquez de León, y yo todos los días pasaba por ahí caminando. Imagínense una persona así. Yo ya había sabido de esa área, es muy peligrosa. En esa área te matan por 10 pesos. Entonces me amenazó y por un momento yo me turbé.
Yo iba a la iglesia y volteaba para todos lados a ver si no lo veía, porque dije, pues cualquier rato me clava un cuchillo por la condición en la que se encontraba. Pero yo tuve que profundizar en mi comunión con Dios hasta llegar al punto de descansar en la protección de Dios. Porque no es vida vivir así, ¿verdad? Andar volteando para todos lados a ver si te llega el machetazo. No, tú confías en Dios y sabes que va a ocurrir únicamente lo que Dios permita que ocurra. Pero del mismo modo, quizá alguno de ustedes ha tenido ataques de distintas personas o por distintas razones, y se requiere ante este peligro la protección de Dios. Por otro lado, también necesitamos la protección de Dios ante las distintas enfermedades, sea una enfermedad pasajera o incluso una enfermedad mortal. No solamente para que nos proteja de la muerte si es una enfermedad pasajera o una enfermedad complicada, sino también para proteger nuestro corazón y nuestros pensamientos. También necesitamos la protección de Dios ante los distintos accidentes, involuntarios o voluntarios, ante las distintas injusticias que pueden terminar en tragedias y muchas otras cosas. La realidad es que necesitamos la protección de Dios durante todos los días de nuestra vida, a cada paso que damos o a cada circunstancia que enfrentamos. Y este salmo precisamente nos lleva o nos quiere llevar a confiar plenamente en que Dios protege nuestras vidas. Muchos usan este salmo en una forma como un mantra, donde lo repiten y lo repiten y lo repiten y esperan que cosas extraordinarias o sobrenaturales sucedan solo por el hecho de repetir el salmo. Y eso yo lo experimenté. Antes de ser cristiano, nosotros enfrentamos muchos casos de brujería, cosas sobrenaturales. Y nos aprendimos de memoria el Salmo 91, pensando que porque me lo sabía de memoria, ya yo tenía la protección de Dios, solamente por sabérmelo de memoria, aunque andaba en el mundo. Era como un mantra o un conjuro, ¿no? Un conjuro contra las huestes espirituales de maldad. Imagínense si Satanás llegó con el Señor Jesucristo y comienza a tentarlo y el Señor comienza a repetir el Salmo 91. ¿Así pasó? No, simplemente el Señor estaba lleno de Dios, Él es la palabra, y pues respondió lo que es la voluntad de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es cierto lo que estaba escrito, estaba citando un salmo, palabras de Dios, pero estaba tratando de torcer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo que hizo fue encaminar sus palabras y sujetarlas a lo que Dios estaba demandando de él en ese momento. No se puso a repetir el salmo como un conjuro contra Satanás, como para ahuyentarlo. Y si hubiera un versículo 17 en este salmo el Salmo 91, terminaría diciendo: cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Algunos otros usan este salmo como un amuleto de protección para el hogar, de manera que tienen la Biblia abierta en la entrada de su casa con el Salmo 91. ¿Cuántos lo tienen así? Desde hoy lo quito. A mí me ha tocado ver hogares en donde entras y en el puro ingreso está como un atril donde ponen la Biblia abierta y está el Salmo 91. Y creen que por tenerlo en el ingreso va a venir Satanás y ¡ay! El Salmo 91 abierto, cuidado, no. No tiene nada que ver eso, mi hermano, con lo que el Señor nos habla en su palabra. Y lo usan como un amuleto solamente. Ahora, ¿será acaso el Salmo 91 un instrumento mágico o una fórmula que al repetirla o tenerla abierta simplemente va a producir victorias sobrenaturales o místicas en nuestras vidas? Pregunto. No, ¿verdad? No es un instrumento mágico el Salmo 91. El sabértelo de memoria no te da victorias sobrenaturales sobre las
distintos peligros o distintas circunstancias del día a día. ¿Cuántos se saben el Salmo 91 de memoria? Tarea, apréndaselo de memoria para que tenga victorias sobrenaturales. Y aún con todo y su salmo de memoria en la mente, sufre accidentes, ¿verdad que sí? Y circunstancias difíciles, porque no es un instrumento mágico y Dios no quiere que lo veamos como un instrumento mágico, como un oráculo, como un mantra, un conjuro, no. No tiene que ver con el vivir una vida ausente de dificultades, sino más bien con la presencia del Señor guardándonos en medio de todo ello. Es una promesa de Dios para los que confían en su nombre. El Salmo 91, como toda la palabra de Dios, nos revela acerca de las cosas que Dios quiere que sepamos y que Dios quiere que aprendamos a fin de que las vivamos, para que solo entonces podamos experimentar las bendiciones de Dios, como lo es, en este caso, su protección. Y si no estamos dispuestos a vivir la palabra creyéndole a Dios, entonces por más veces que leamos el Salmo 91 o por más que nos lo aprendamos de memoria, no va a ocurrir nada, sino una decepción por esperar cosas que están fuera del propósito y de la voluntad divina. El Salmo 91, mi hermano y mi hermana, es una hermosa promesa para los hijos que confían en el nombre de su Padre. Fíjese ahora, el nombre de Dios es el fundamento de nuestra protección. Es decir, si estamos o nos sentimos protegidos, es porque sabemos y conocemos perfectamente quién es Dios. El nombre de Dios, repito, es el fundamento de nuestra protección. Vamos al versículo 1 y 2 de este salmo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, subraya la palabra Altísimo ahí en su Biblia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Resalte o subraye la palabra omnipotente. Diré yo a Jehová, subraye la palabra Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, subraye la palabra mi Dios, en quien confiaré. Muchos leen este pasaje como pregunta, ¿verdad? Esperanza mía y Dios mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? No, no es pregunta, es una afirmación. Es mi Dios en quien yo confiaré. Ahora, es por quien es Él que podemos descansar plenamente en su protección. Por ejemplo, usted descansa porque tenemos un sistema judicial, ¿verdad que no? Porque sabe quiénes son ellos, ¿sí o no? Sabe que pues no la hacen, no la arman. Pero descansa usted porque sabe quién es Dios. Bueno, eso se va a ver en el día a día de su vida. Si realmente está descansando en la protección de Dios. Porque es por quien es Dios, es por el nombre de Dios, quien es Él, que podemos sentir, experimentar, creer y descansar en la protección del Señor. Es el fundamento de nuestra protección. La primera fracción de este salmo, que es el versículo 1 y 2, es la base fundamental de lo que nos lleva a experimentar la protección de Dios en nuestras vidas. Si tú no entiendes quién es Dios en tu vida o quién es Dios, tú no vas a poder experimentar la protección de Dios.
vas a creer que te está protegiendo la policía de Tlaquepaque. Y vas a ponerle 5 candados a la puerta, como la puerta negra, porque vas a estar todo atemorizado. Es fundamental conocer el nombre del Señor, conocer quién es Él, cuáles son sus atributos, que nos pueden ayudar, si le creemos, a descansar perfectamente en el control y el cuidado que tiene sobre nuestras vidas, a tener la seguridad de que Él cuida de nosotros. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 5. Usted en su casa puede leer el capítulo 45 de Isaías. Es un capítulo extraordinario, hermano. Es un capítulo extraordinario en cuanto a quién es Dios. En ese capítulo de Isaías se menciona aproximadamente en 10 ocasiones acerca de que Él es el único Dios y que fuera de Él no hay más. Que Él creó todas las cosas, que Él sustenta las cosas, que Él tiene perfecto control de todas las cosas, que nada, absolutamente nada hay comparable a Él. Dice el versículo 5 del capítulo 45 de Isaías. ¿Cómo inicia? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. En el versículo 6, en la parte última dice, yo Jehová y ninguno más que yo. Versículo 7, también al final del versículo, yo Jehová soy el que hago todo esto. Versículo 15, verdaderamente tú eres Dios. Versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. Versículo 22, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Lo dejó bien claro el Señor? Lo deja muy claro, para que puedas experimentar la protección de Dios en tu vida, para que no andes todo temeroso por todos lados. Es importante, hermanos, que conozcamos quién es Dios. Ahora, en este versículo, en estos 2 versículos del Salmo 91, el versículo 1 y el versículo 2, mencionan 4 títulos del Señor, los cuales tienen que ver con la confianza que Él mismo quiere transmitirnos a fin de que podamos confiar en su protección. Número 1, yo lo voy a leer nuevamente estos 2 versículos, lo voy a leer en la versión textual, ¿sale? La versión textual pone los títulos originales o en la palabra original del texto. Dice, creo que sí está la Biblia textual, entonces la van a proyectar. Dice, el que habita al abrigo de El Yon morará bajo la sombra de El Shaddai. Diré yo a Yahweh o Yahvé o el tetragamatón, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. 4 títulos que le pertenecen al Señor y que nos hablan de que podemos confiar en su protección. Número 1, El Yon. Esta palabra, que en la Reina Valera o en las versiones castellanas regularmente se traduce como el Altísimo, precisamente tiene que ver con el Ser Supremo. El Ser Supremo, el que está por encima de todo y de todos. ¿También que de los lobos de Zapopan? También. Muchos confían más en el hombre que en Dios.
El John dice: yo soy el supremo, yo soy el que está por encima de todo y de todos, el que habita al abrigo del Ser Supremo, el que está por encima de todo y de todos, morará bajo la sombra del Shaddai. Ahora, siendo así que Dios es el Dios supremo, ¿qué cosa habrá más grande o qué circunstancia habrá más grande que Dios? Cuando nos dice que Él es el John, o sea, el Ser Supremo, el que está por encima de todo. No hay nada arriba de Él. Si hubiese algo arriba de Él, Él dejaría de ser Dios y lo que está arriba de Él sería Dios. Por esta causa, mi hermano, David pudo enfrentar al gigante Goliat. ¿Por cuánto le sacaba Goliat a David? Ahí dice en la Biblia, ¿no? No dice, mi hermano, nomás estoy cotorreando a ver si la lee. Pero le sacaba un buen cacho, ¿sí o no? Y aparte David estaba morro. Se dice que tenían como 17 años cuando enfrentó a Goliat. 16, 17 años. ¿Cuántos tienen 16 años aquí o 17? Dice: yo por 4. Pero por esta causa David pudo enfrentar al gigante Goliat, porque entendía que más alto, más grande que Goliat era Dios. Y se lo advirtió claramente antes de matarlo. Dijo: tú vienes a mí con ejércitos y con armas, pero yo en el nombre del Altísimo, en el nombre del Supremo. El más grande, el Altísimo, estaba con David, mi hermano. Estaba peleando al lado de el John. Imagínense cómo era Goliat al lado de Dios. Una pulga, ¿verdad? Una pulguita. David entendía esto y lo enfrentó y lo mató. Y fue glorificado el nombre de Dios en ello. Porque Dios quiere que entendamos que Él es el Ser Supremo. Confía en su protección. Por otro lado, dice que también el que habita al abrigo del Ser Supremo, del que está por encima de todo y todos, morará bajo la sombra del Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Y con frecuencia se utiliza este título centrándolo en el poder que Dios tiene para llevar a cabo las promesas que Él mismo nos ha hecho, o el poder que Él tiene para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos y para prosperarlos, para sacarlos adelante en cualquier circunstancia, porque Él es el Todopoderoso. No hay nada imposible para Él, y lo ha dejado bien claro a través del tiempo y muy bien plasmado a través de las Escrituras. ¿Qué hay imposible para Dios? Ahora, de manera que entonces, si el Dios Todopoderoso está con nosotros, ¿qué hay imposible para Él que pueda preocuparnos? ¿Hay algo que pueda preocuparte si el Shaddai está contigo? Si el Supremo y Todopoderoso está contigo, ¿hay algo que pueda preocuparte? Por esto, también Abraham, que conocía a Dios, pudo creer en la promesa de su descendencia y pudo esperar la promesa, aún en las condiciones físicas tan tremendas que se encontraba, porque sabía que si Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. Era el Todopoderoso. ¿Qué hay imposible para Él? Por eso también Moisés pudo confiar en la liberación del pueblo de Dios. Cuando Dios le dijo: simplemente levanta la vara que traes, se abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Y aquel temor
que estaba invadiendo los corazones de los israelitas fue quitado de ellos y pudieron ver el poder de Dios. Versículo 2, diré yo a Yahweh. Esto es lo mismo que Jehová, ¿no? En su transliteración al castellano, o lo que conocemos como Jehová. Pero eso tiene que ver con su eternidad y su relación con el hombre, con la manifestación de su gloria a los hombres a través del tiempo, dándoles a conocer su interés hacia sus criaturas. Dios está interesado en nosotros, y aunque es eterno, Él se involucra con nosotros a través de todas las generaciones. Si Dios, mi hermano, el Yon, el Shaddai, nos dice que estará siempre con nosotros, que Él es Jehová, el Dios eterno, ¿acaso no tendrá cuidado de todas nuestras necesidades? Pregunto. Fue con este nombre que se reveló a Moisés, a fin de que Moisés pudiera confiar en Él, que donde Él estuviera, también el Señor estaría con Él. Moisés le dijo: yo no voy si tú no vas conmigo. Y Dios le dijo: yo soy el eterno. Yo soy el eterno. Yo estaré contigo. Y por último nos dice: mi Dios, en quien confío. Y esta palabra Elohim habla de Dios, pero Él dice mi Dios. Mi Dios. Eso es lo que significa mi Elohim, lo cual expresa la relación que el Creador Todopoderoso y Supremo ha decidido tener con todos los que confían en Él. Una relación profunda y más íntima que con cualquier otra persona. ¿Sabías que tú puedes tener una relación más profunda y más íntima con Dios que la que tienes con tu esposa o con tu esposo? Ahora, esto es importante. Conocer el nombre de Dios. No es casualidad, hermanos, que Dios hable, o en estos dos versículos se mencione 4 veces Él mismo de diferentes maneras, en diferentes atributos. Porque lo que quiere hacer es transmitirnos la confianza de que verdaderamente podemos tener la protección de Dios. Es importante que conozcamos esto porque tiene que ver con la confianza que Dios quiere transmitirnos en relación con su protección para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Dios quiere que le conozcas porque quiere que descanses en su protección. En cualquier circunstancia, en cualquier necesidad. Ahora, esto expresa, todo esto del nombre de Dios, expresa que el Ser Supremo y Todopoderoso está cercano a los que le aman y confían en su nombre durante cada día de sus vidas y hasta la eternidad. Te lo repito, el Ser Supremo y Todopoderoso está cercano a los que le aman y confían en su nombre durante cada día de nuestras vidas y hasta la eternidad. ¿Tienes miedo? Necesitas amar más a Dios. Necesitas conocerlo más. Necesitas acercarte más a Él. ¿Necesitamos algo más, acaso, para creer y sentirnos seguros que conocer perfectamente a Dios? Y cuando hablo perfectamente me refiero en la medida que Él se ha revelado a nosotros. ¿Necesitamos algo más para creer y sentirnos seguros? ¿Algo más grande que el Supremo necesitas? No hay. ¿Necesitas
algo más poderoso que el Shaddai? No hay, no existe. ¿Necesitas algo más que el Eterno? No existe, mi hermano. Podemos sentirnos seguros en el nombre de Dios. Porque Dios, mis hermanos, protege a los que le aman. Dios protege a los que mantienen una comunión íntima con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo viven? Nomás ya bajó el número de amén. Ahora, si no lo vives, pues para eso es la enseñanza, para que lo vivas, para que dejes de estar atemorizado. Dios protege a los que le aman y a los que mantienen una comunión íntima con Él. Ahora, mis hermanos, les repito, la protección de Dios no tiene que ver con una vida ausente de dificultades, sino más bien tiene que ver con la presencia del Señor guiándonos, guardándonos en medio de todas las dificultades, hasta el punto en el que Él decida. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios protegía a Job? Lo protegía tanto que no permitió que le pasara más allá de lo que él mismo había establecido. Satanás fue y le solicitó permiso, y Dios primero le dio permiso para tocar todo lo que tiene menos a él. ¿Lo protegió o no lo protegió? Claro. Después volvió Satanás y Dios le dio permiso para tocarlo a él, pero no para matarlo. ¿La protección de Dios se había quitado de con él? Lo seguía protegiendo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la protección de Dios no consiste en no pasar dificultades, sino entender que aún en medio de las dificultades que estamos enfrentando, Dios está protegiéndonos. Y no va a pasar más allá de lo que Él mismo determine que suceda. El más grande ejemplo de esto lo tenemos en el Señor Jesucristo. En su primera predicación, el apóstol Pedro le dijo a los escribas o a los judíos que el Señor había sido muerto o asesinado por el determinado conocimiento de Dios, que Él mismo lo había entregado y que Dios había avalado su sacrificio. Es decir, que a Dios no le había sorprendido y que Dios nunca quitó su protección del Señor Jesucristo. Mas sin embargo, en muchas ocasiones, cuando trataron de matarlo, no pudieron, porque no se había llegado el tiempo y la protección de Dios estaba con él. Porque Dios protege a los que le aman, a los que mantienen una comunión íntima con Él. ¿No sientes la protección de Dios? Te hace falta amar a Dios, te hace falta conocer al Señor, adentrarte a la comunión íntima con Él. Porque así lo dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos hace, mis hermanos, una hermosa promesa de protección por medio de este salmo. De manera que podemos vivir confiados en que absolutamente nada, repite conmigo, nada puede dañarnos, al menos que Él lo permita. ¿Cuántos tienen miedo de morirse de hambre? No te vas a morir de hambre si Dios no lo permite. ¿Cuántos tienen miedo de morirse por una enfermedad? Hermano, la enfermedad es un siervo de Cristo. Es eso, simplemente una herramienta que Dios usa para el cumplimiento de su voluntad. Aún en medio de la enfermedad, Dios te protege. Estás protegido si tú amas a Dios, y lo vas a entender si tienes una comunión íntima con Él. Nada puede dañarte al menos que Él lo permita. ¿Recuerdan cuando fueron a prender al Señor Jesucristo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada y ¡zas!, le voló la oreja a Malco, ¿verdad que sí? Le voló la oreja a Malco.
Y la reacción del Señor Jesucristo fue reprender a Pedro y le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pero en el versículo 53 de Mateo 26 les dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínese, mi hermano, ¿qué pueden hacer 12 legiones de ángeles? El poder que tienen los ángeles es un poder sobrenatural. Y el Señor Jesucristo le enseña a Pedro diciendo: si yo le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, Él me las manda y no quedaría ni uno de sus cabellos de los que están aquí. Y el versículo 54 le dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahí está el secreto, mi hermano. ¿Qué acaso crees que Dios no puede librarte del peligro? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la voluntad de Dios en tu vida? ¿Ahora lo entiendes? ¿Qué acaso Dios no puede librarte de la enfermedad? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la voluntad de Dios de que es necesario que así se haga en tu vida? ¿Cómo? Tú sigue confiando en la protección de Dios, porque lo conoces, porque sabes que es el Ser Supremo, es el Todopoderoso, el Eterno, es tu Dios. Y no es como los otros dioses creados por la mente o la imaginación del hombre. Si tú observas los dioses paganos, los dioses, los ídolos de los hombres, tú te vas a dar cuenta que esos dioses, si tú le hiciste algo malo, ellos te cortan la cabeza de una. Hermano, tu Dios no es así. Tu Dios envió a su Hijo a morir por ti. Ese es tu Dios. Con esto, mi hermano, el Señor le estaba enseñando a Pedro que Dios puede evitar cualquier circunstancia. ¿Cuántas? Cualquiera. Dios puede protegerte de cualquier cosa. ¿De cuántas? Cualquier cosa. Pero ¿cómo entonces mostraría su poder, su amor y salvaría al mundo? ¿Cómo? De manera que en tanto Dios no lo permita, nada puede dañarte. Nada puede dañarnos. Aun cuando aquello pueda traer sufrimiento. Ahora, en tanto Dios no lo permita, nada puede dañarnos, aún aquello que pueda traer sufrimiento o en medio de la adversidad. Podemos estar seguros de que Dios nos está protegiendo y que es parte del plan y del propósito de Dios para un futuro más glorioso. Porque Dios nos protege, Él es nuestro protector. No hay nada más grande que Él. No hay nada más fuerte que Él. El apóstol Pablo les dijo a los corintios en el capítulo 4 de su segunda carta, versículos 17 y 18: porque esta leve tribulación momentánea, ¿de qué tribulación hablaba? Bueno, tú puedes ir al capítulo 11, al versículo 28, si mal no recuerdo. Ahí comienza con todas sus tribulaciones. A todas esas tribulaciones. Es más, vamos, 2 de Corintios 11. Vamos a leer desde el versículo 23. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del versículo 23 hasta el versículo 28. Dice:
son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente. Y algunas ya están cansadas de hacer el aseo en su casa. No se preocupen, hermanas o hermanos también, porque también le entramos, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo dijo que hacer limpieza en la casa era leve tribulación momentánea. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dijo esta leve tribulación momentánea. ¿Cuántos tienen de estas leves tribulaciones? Pequeñeces, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué producía? Producía un excelente y eterno peso de gloria, es decir, un gozo cada vez más grande de estar cerca de Dios. Pero en el versículo 18 dice el por qué. Porque no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, tenían su mirada puesta en las cosas de arriba, en Dios. Nada puede dañarnos en tanto Dios no lo permita. Y aún aquello que pueda traer sufrimiento en medio de la adversidad, podemos estar seguros de que es parte del plan de Dios para un futuro cada vez más glorioso, porque Él es nuestro Dios, es nuestro protector. Ahora, esto, mi hermano, son promesas para los que son hijos de Dios. Y de entre los que son hijos de Dios, los que aprenden a tener comunión íntima y profunda con Él. Solamente para ellos. Los que no aprenden a tener una comunión íntima y profunda con Dios no experimentan la protección de Dios. No pueden ver su cuidado. Ese cuidado que los llena cada vez más de un excelente y eterno peso de gloria. Pero es para los que son hijos de Dios. Los que tienen comunión con Él. Eso es lo que significa el que habita al abrigo del Altísimo. Tener comunión con Dios. Ahora, ¿tener comunión con Dios es responsabilidad de Dios o nuestra? Es nuestra. Dios nos abrió la puerta, Él rasgó el velo, nos abrió el acceso, el camino al Padre. Ahora nos toca a nosotros habitar al abrigo del Altísimo. Es nuestra responsabilidad. La palabra habitar significa hacer de un lugar tu morada. Tú tienes que hacer tu morada el abrigo del Altísimo. Es estar unido a Dios. Es como, lleva una connotación esta palabra, Yashab, es como un pacto matrimonial. En el pacto matrimonial estamos unidos en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. En todo, ¿verdad? Bueno, es una connotación que refiere como a un pacto matrimonial.
Estar unido a Dios en todo tiempo y ante cualquier circunstancia. Eso es habitar al abrigo del Altísimo. Es vivir todo el tiempo que se pueda al abrigo del Altísimo. ¿Cuánto? Todo el tiempo que se pueda, sin breaks. Ahora me voy a tomar un break. Me voy a ir a un antro. Imagínense. Habitar en un lugar, mi hermano, es una responsabilidad personal. Cada uno decide dónde estar. Ustedes decidieron estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Les pagan? ¿Por qué decidieron estar aquí? Porque quieren estar al abrigo del Altísimo. Porque quieren tener comunión con Él. ¿O no? Quieren aprender de su palabra. Bueno, eso es una decisión, es una responsabilidad personal. Cada uno decide dónde estar. Es decir, estamos donde creemos que nos conviene más estar o donde nos gusta más estar. Es por eso que nadie, absolutamente nadie, tiene justificación de estar en un lugar donde lo están engañando. Porque muchas veces le tiramos mucho a los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Pero una vez decía el pastor Chuy, son más codiciosos los que están ahí que el que está predicando. Porque por su codicia están ahí. Y cada quien decide si es engañado o no es engañado. El que quiera conocer, el que quiera poner por obra la voluntad de Dios, dijo Jesús, sabrá si las palabras vienen de Dios o no. Discierne, el Espíritu le hace saber. Cada uno decide dónde estar. Y siempre, mi hermano, el lugar en donde estemos viviendo va a determinar el modo de vida que estamos llevando. O en otras palabras, si estás teniendo comunión con Dios, se va a notar a través de tu modo de vida. Si estás creyendo en la protección de Dios o no. Dios no nos obliga a estar a su lado. Él simplemente nos abrió la puerta. Pero cada uno de nosotros debe de decidir caminar hacia ella. Para vivir, para habitar, para morar al abrigo del Altísimo. Ahora, yo te digo, mi hermano, no hay mejor lugar que estar al abrigo del Altísimo. ¿Sí sabías? No hay mejor lugar. Habitar al abrigo del Altísimo es una decisión propia. Tener comunión con Dios es una decisión propia. Y la palabra abrigo nos habla de un lugar secreto, de una intimidad. Es el lugar en donde tú estás con Dios en lo secreto, en lo íntimo. Es ahí donde el Señor revela su sabiduría. Te dice qué hacer, te da consuelo, fortaleza, te ayuda en medio de la adversidad, en lo íntimo y en lo secreto. Pero si no tienes comunión con Dios, nada de esto va a ser posible en tu vida. La comunión íntima del Señor, dice, es con los que le temen, con los que deciden hacer de Dios su habitación, su morada. Y comunión, mi hermano, tener comunión con Dios es simplemente dejar nuestra voluntad o la voluntad propia para vivir en la voluntad suya. Eso es tener comunión con Dios. No es simplemente orar por orar, no es simplemente leer la Biblia por leerla, no. Cuando alguien tiene una comunión con Dios, esa comunión lo lleva a dejar su propia voluntad, a no actuar en sus propias fuerzas, razonamientos, propia sabiduría, sino que se mete a la voluntad de Dios para vivir en ella. Eso es tener comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? Entonces vives la voluntad de Dios, no la tuya. Ya entiendes, porque vives en la voluntad de Dios, que tienes la protección de Dios. Vivir o habitar bajo el abrigo del Altísimo es tener una comunión profunda con Dios de una manera voluntaria. Porque sabes que es el mejor lugar en donde puedes estar, como aquellas palabras que Pedro le dijo al Señor.
¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque después lo negó 3 veces. Pero aún en eso estaba la protección del Señor, porque Él le dio permiso a Satanás para que lo tentara. Ahora, cuando vivimos bajo la protección, bajo el abrigo del Altísimo, tenemos la promesa de que al tener esa comunión con Dios, dice la Escritura, estaremos bajo la sombra del Dios omnipotente. ¿Qué significa esto de estar bajo la sombra del Dios omnipotente? Bueno, literalmente significa estar bajo la protección del Señor. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿No dice eso la palabra? Porque vives al abrigo del Altísimo y Dios protege tus planes. Dios protege tus pensamientos. Estar bajo la sombra del Omnipotente es estar bajo el cuidado de Dios en medio de las adversidades de la vida, las cuales indiscutiblemente pasaremos. ¿Para qué es una sombra, mi hermano? Para dar un descanso, ¿verdad? Una sombra te da descanso. Y más en estos tiempos, cuando se andan buscando sombrita. Y más cuando no tenemos aire acondicionado en el carro, ¿verdad? Ahí nos andamos metiendo abajo de una sombra. Bueno, eso es lo que se experimenta cuando entramos bajo la sombra del Dios omnipotente, un descanso, un refrigerio. Y es solamente en el poder de Dios que podemos descansar cada día en cada una de las circunstancias de la vida. Solamente cuando estás bajo la sombra del Dios omnipotente. Alguien que se sale de esa sombra es como Jonás. Empieza a renegar. Ay, Señor, ¿por qué? Y el sol me quema. El Señor les enseñó a sus discípulos a confiar en la protección de Dios, aún en las necesidades más básicas de la vida. Y les dijo, si Dios tiene cuidado de los pajarillos y Dios tiene cuidado de las flores, ¿cuánto más no tendrá cuidado de ustedes? Más valen ustedes que muchos pajarillos. ¿Qué se llama eso? Protección y cuidado de Dios. Dios está protegiendo a los que le aman. Pero tenemos que involucrarnos en una comunión cada vez más íntima con el Señor. Ahora, durante todo el siguiente pasaje del Salmo 91, nos menciona las promesas de su protección. En el versículo 3 dice que nos librará del lazo del cazador. Nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Y qué significa esto? La palabra librará nos habla de salvaguardar o defender. Y el lazo del cazador y la peste destructora nos hablan de los peligros que muchas veces no conocemos, peligros que nos son ocultos. ¿De cuántas cosas te ha librado el Señor sin que te des cuenta? ¿O te ha librado el Señor y después te das cuenta y dijiste, ay, caray? Fíjense, el lunes fuimos al balneario, a Corral Grande. Estábamos platicando, fuimos la familia, y estábamos platicando porque de regreso nos bloquearon el camino. O sea, no podíamos pasar, estaba la fila de carros y no podíamos pasar. Y era mucho tiempo. Y bueno, hicimos zanja ahí porque íbamos y regresábamos. Pero después nos enteramos, a mi hermano le comentaron el por qué. Y resulta que había un accidente en el que habían fallecido 6 personas, ¿verdad? 6 personas habían fallecido porque un hombre alcoholizado provocó el accidente y creo que sobrevivió, si mal no recuerdo lo que me dijeron. Sobrevivió el chofer, pero mató a toda una familia. Y nos reíamos, ¿no? Porque, no de eso, obviamente de eso nos lamentamos. Porque cuando íbamos saliendo del balneario, ya ve que en los balnearios la gente se pone a tomar mucho. Y dijimos, seguramente era uno de los que estaban tomando. Mi cuñado, el Osvaldo, y su esposa, cuando ya nos íbamos, supuestamente se fueron a caminar. ¿Y dónde están? No, pues que se fueron a caminar. Y nosotros, pero si ya nos vamos. Y nos reíamos porque decíamos,
Gracias a Dios que se fueron a caminar, porque eso nos retrasó quizás, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque el accidente había ocurrido tiempo antes. Pero a veces pequeños detalles nos muestran la protección de Dios en todas las circunstancias. Una familia de 6 falleció, pero Dios protege a los que le aman. Nos libra de los peligros que nos son ocultos, del lazo del cazador, de la peste destructora. Muchos le tienen miedo a la brujería, muchos cristianos. Me ha tocado cristianos: oye, si me están haciendo brujería. Oye, pero ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Pues sí, pero pues ya ves que el diablo es puerco. No, oye, a esto se refiere el Señor en su protección. Que te hagan brujería, lo que te quieran hacer, el Señor te va a librar del lazo del cazador y de las pestes destructora, porque tienes la protección del Yon, del Shaddai. Tienes la protección de Jehová, de tu Dios. ¿Qué tienes que andarle teniendo miedo a la brujería, mi hermano? No, el Señor nos libra. Luego nos dice en segundo lugar, nos cubrirá. Es decir, que podremos siempre encontrar en Él un refugio seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El Señor, mi hermano, con ternura y amor nos cuida, nos guarda y nos ofrece seguridad bajo sus alas, en sus promesas. Ese mismo cuidado le ofreció el Señor al pueblo de Israel, pero no quiso. El Señor Jesucristo dijo: ¿cuántas veces quise cubrirte como una gallina cubre a sus polluelos y no quisisteis? Y dígame, ¿cómo le ha ido al pueblo de Israel desde aquel entonces hasta ahorita? ¿Le ha ido bien? Como en feria, mi hermano. Todas las naciones lo odian. Se salió de la protección de Dios, aunque Él va a cumplir sus promesas con el pueblo, con su pueblo. No lo ha desechado para siempre, dice la Escritura. Pero la promesa es que nos cubrirá si nosotros mantenemos una comunión íntima, profunda con Él. Pero a veces pasa que nos desviamos y nos salimos de su protección. Y es ahí cuando ocurren desgracias que no eran la voluntad de Dios, pero nosotros nos salimos de su protección, nos salimos de su cuidado. Es como aquel que anda en un lugar donde no debía andar y por una ocasión lo mataron. La otra vez estábamos, bueno, yo no, mi esposa me platicó de una película de una mujer que supuestamente era cristiana, ni la terminó de ver, pero era una mujer cristiana. Ahorita me viene a la mente que su esposo se fue de viaje de trabajo y esta mujer cristiana tenía una amiga mundana o cristiana del mundo, porque ya ve que ya existen esas cristianas del mundo, y esa mujer la animó para irse a una noche de disco. ¿Y qué cree que pasó ahí? La violaron, le metieron no sé qué a la bebida y la violaron y creo que quedó embarazada. Imagínese. ¿Era la voluntad de Dios para ella? Supongamos que fuera un caso de la vida real. Pues no, se salió de su protección y le pasó una desgracia. El Señor promete cubrirnos, mi hermano, que siempre podemos encontrar en Él un refugio seguro, en su voluntad, en su comunión, un descanso para nuestras almas. Versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. ¿Qué nos quita el Señor también? El temor. La protección del Señor nos quita el temor. ¿Qué es el temor? Es estar angustiado,
Es sentir una angustia y una profunda preocupación por dolor o por circunstancias que no nos son favorables. Eso es temor. Es una angustia grande, una preocupación profunda, ya sea porque hay dolor o porque hay circunstancias desfavorables. El Señor promete quitarnos eso cuando nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Estamos bajo la sombra del Dios omnipotente. Ninguna cosa puede atemorizarnos teniendo a Dios de nuestro lado. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Qué te podrá hacer daño? Dice la Escritura. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Matan el cuerpo y ya después nada pueden hacer, dijo el Señor. Teman más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ninguna cosa puede atemorizarnos cuando entendemos que Dios está de nuestro lado. ¿Cuántas? Ninguna. Depende de tu comunión con Dios. Es tener la fe en ese perfecto amor de Dios que echa fuera el temor, según 1 de Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor produce en sí castigo. Y sigue diciendo, versículo 7 en adelante: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Aquí la imagen que seguramente está transmitiendo el salmista es acerca de las guerras que se vivían en aquel tiempo, en donde había una mortandad tremenda alrededor. Pero siempre el Señor guardaba a su pueblo. Mas a ti no te llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Ojo, esto no significa que le tengas que pedir a los ángeles. Simplemente el Señor tiene a los ángeles, dice la Escritura, como aquellos que están puestos para su servicio, para proteger a sus santos. Así es, simplemente eso. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás el cachorro de león y al dragón. Todo esto tiene que ver con los peligros que enfrentamos día a día y de los cuales el Señor nos protege, si realmente estamos en comunión con Él. Ahora, ya para terminar, el resultado de todo esto, mi hermano, es confiar en el perfecto amor de Dios. Él mismo nos dice: por cuanto en mí has puesto tu amor. Y la palabra amor nos habla de un deleite, de estar unido a Él, de desearlo. Por cuanto estás unido a mí, por cuanto has puesto mi presencia como tu deleite, como has puesto mi presencia como el más grande deseo de tu corazón, yo también te libraré, yo también te guardaré, te salvaré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No te hará pasar vergüenzas el Señor. Eso es lo que significa. No será avergonzado jamás aquel que conoce a Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La Nueva Traducción Viviente, este pasaje lo lee así: cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Qué maravilloso es saber, mi hermano y mi hermana, que cuando entramos y hablamos con Dios, Él nos va a responder, porque le deseamos, porque es nuestro deleite, porque le amamos, porque estamos unidos a Él, porque el Señor es nuestra protección. Un contraste totalmente con aquellos que desprecian la palabra, a los cuales ahí en Proverbios 1 les dice
me llamarán y no les contestaré, por cuanto desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Me burlaré en su calamidad, dice el Señor. ¿Por qué? Porque salieron, porque no quisieron estar en la protección del Señor. El Señor tiene muchas promesas para nosotros. Promesas de protección, mi hermano, en las cuales podemos estar seguros si nosotros vivimos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Dios omnipotente. Si hacemos de Dios nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro Dios en quien podemos confiar. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Dios es nuestra protección. El Señor es nuestro refugio cuando hay dificultades, cuando el miedo quiere invadir nuestro corazón. Podemos encontrar un refugio seguro en Dios. El salmista lo que estaba haciendo era que estaba tratando de transmitir una fe profunda, una fe genuina en el Dios Todopoderoso como el protector de nuestras vidas. Un Dios supremo, un Dios todopoderoso que indiscutiblemente está dispuesto a librarnos de todos los peligros y de todos los temores de la vida conforme a su voluntad y propósitos, a fin de que se produzca en nosotros una confianza también profunda, de que cambiemos nuestros miedos, nuestros temores por fe, por una confianza plena en Dios, sin importar la circunstancia que estemos atravesando, sea pequeña o sea grande. Dios es tu protector, Dios es nuestro protector. Pero para que esto sea posible, debemos habitar, debemos morar en Él, en una comunión íntima y profunda con Él, para podernos encomendar a su protección, darle nuestro corazón. Cierra tus ojos. ¿Qué tanto confías en la protección de Dios sobre tu vida? Ahora, ¿qué tanta de esa confianza que dices tener realmente la vives sobre tu vida? Tenemos esta hermosa promesa de parte del Señor para que aprendamos a vivir confiados, seguros de que absolutamente nada puede dañarnos, al menos que Él lo permita. Y si lo permite, es para una gloria venidera mucho mayor que la que hoy podemos estar experimentando. Aprendamos a tener comunión íntima y profunda con Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El que aprende a tener comunión con Dios va a poder disfrutar de su protección. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día, porque tú nos sigues enseñando, nos sigues animando a conocerte más. Qué maravilloso eres, Dios, que sin tener necesidad te humillas a mirar esta creación tan pequeña, pero que es muy amada para ti. Queremos honrarte con todo lo que somos. Bendice a mis hermanos, bendice nuestras vidas.
Ayúdanos a entender que si tú eres el Dios supremo, el todopoderoso, el eterno, si tú eres nuestro Dios, entonces podemos estar seguros de tu protección hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que pasen bonita noche. Ya es noche, que el Señor lo proteja en su camino y que disponga siempre su vida para conocer más a Dios y confiar en Él, porque nuestra confianza en Dios honra su nombre. Amén. Entonces nos vemos en la próxima reunión, matrimonios, el viernes a las 7:30. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias.